Muy buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí voy llegando a la caminata. Feliz fin de semana a todos. Espero que hoy, bueno, como todas las semanas nos van rapidísimas volando. Siento que, que pasaron como 2 o 3 días nomás. Pero bueno, espero que se oiga bien, porque de que se oye, pero no sé si se oiga bien. Este, Vamos a darle a nuestra lectura 2 Samuel 5. Hoy le estuve compartiendo a Fabián la noticia de la hermana Noelia, la que está allá en África. No puedo decir el país porque es muy riesgoso para si algo llega a salir para allá, porque aquí está todo en YouTube y no se puede. Pero bueno, gracias a Dios nos dio muy buenas noticias, como ya todo se está formalizando a nivel de reconocimiento de aún del gobierno, de una fundación internacional. Y no, es un favor de parte de Dios, que ha hecho una obra ahí que nunca lo pensó, ¿no? Porque es un país completamente musulmán, que no muy fácil se presta para esas cosas, y se está abriendo, ¿no? Dios le está abriendo las puertas de una manera impresionante, y estamos orando, ¿no? Orando por ella. Les pido sus oraciones para que Dios se complete lo que Él empezó, que eso no cabe ninguna duda, no más que para que le dé fuerzas, le dé paciencia, le dé fortaleza, ¿no? Para todo lo que le va a venir, porque viene mucho, junto con la bendición viene mucho trabajo siempre, ¿no? Si no, pregúntenle a José, el soñador, ¿no? Dios lo bendecía, Dios lo bendijo, y con eso le encontraba favor. Él era el sirviente, el esclavo más importante de la casa de Potifar, y luego llegó a la cárcel, y también fue el preferido ahí, que le daban las llaves hasta la cárcel, y todo el que hacía de todo ahí. Y llegó también al segundo, el faraón, y también el encargado de todo. Muchas veces, más bien casi siempre, la bendición de Dios te trae trabajo, ¿no? Y eso, no, eso es lindo, ¿no? Porque el mismo que te da el trabajo te da las fuerzas, ¿no? Te da la sabiduría, te da como dicen aquí los americanos, el know-how, el cómo hacerlo, ¿no? Porque para nosotros, con nuestra inteligencia y nuestro conocimiento y experiencia, la verdad que a veces nos podemos quedar muy cortos, pero ha sido Dios, es Dios el que hace la obra. Y estamos viendo, ¿no? Estamos viendo de una manera impresionante lo que Dios está haciendo. Ella sigue orando por ella, y que nos dé noticias pronto de lo hermoso y lo maravilloso que está haciendo ella. Bueno, vamos a darle. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Bendícela, enséñanos, guíanos con ella, Señor. Ilumínanos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda Samuel 5 dice: David, rey ya no de Judá, sino de todo Israel. Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que ahí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel, y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Vemos 70 años, ¿no? Dice: luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían ahí. Los jebuseos se mofaban de David. Jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa, y la llamó Ciudad de David. Extendió la ciudad, comenzaba desde las terraplenas y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso, porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, estaba con él. Luego Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David.
Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Ilesúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Dice, cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían. Así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refim. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David: sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal-Berrasim y ahí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él lo reconoció. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal-Berrasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron ahí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Pero poco tiempo después los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Rafaim. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos de Gabaón hasta Geser. Qué chiste, ¿no? Qué chiste. O sea, todo te dice el Señor cómo hacerlo. Qué fácil, ¿no? No, no tan fácil. Digo, hay que tener esa relación, hay que estar así con el Señor, que puedas hablar con Él y te pueda dirigir. Y eso es alimentando el espíritu, ¿no? Porque tengas esa relación con el Señor, porque es impresionante cómo David se dirigía, ¿no? Con Dios y él no hacía nada sin que Dios no le dijera: el Señor, ¿qué onda? ¿Le doy o no le doy? ¿Le damos o no? ¿Me los vas a entregar o no me los vas a entregar? O sea, como diciendo, yo voy en obediencia, porque el que, el que gana la guerra, la batalla, eres tú. Eres tú. David lo reconoció. ¿No? Dios es el que irrumpió, es el que se metió aquí, el que hizo lo que hizo lo que quiso más bien. Qué lindo es actuar así, qué lindo es vivir así, no por mis impulsos, no por mis sentimientos, aunque muchos los hacemos, yo lo reconozco, pero qué lindo es ser dirigido con Dios, porque es el éxito garantizado. Al final del día, eso es lo que te garantiza el éxito. Si en verdad estás obedeciendo a Dios, estás haciendo su voluntad, o estás haciendo lo que te da la gana. Y sabemos que antes no existía la Biblia. Bueno, existía el Torá, los 5 libros de la ley, pero no existía ahora como tenemos el Nuevo Testamento. O sea, en el Nuevo Testamento Dios dejó toda su palabra, donde nosotros ya no ocupamos de repente ir con el Señor: Señor, dime cómo le hago. A veces está en su palabra. La mayoría va a estar ahí en su palabra, cómo hacer, qué no hacer. Ayuda a las viudas, ayuda a los huérfanos. Ves una viuda y dices: Señor, ¿la ayudaré? ¿Quieres que la ayude? Hey, ¿qué dice la palabra de Dios? O sea, y hay mucho que está ahí, mucho que por eso se llama palabra de Dios, porque Él te está hablando, ¿no? Te está dirigiendo. No es como aquí que era la voz audible de Dios diciéndole a David: haz esto, haz esto. Pero es muy importante vivir en su palabra, estar leyendo, tener esa comunión con Dios linda, y junto con su palabra vas a sentir a Dios hablando, porque está su palabra. Tú sabes, vas a ver qué vas a hacer. En verdad, voz audible del Señor no vas a escuchar muchas veces. Y a lo mejor te vas a morir sin escuchar una vez a la voz audible del Señor. Yo llevo pues, ya 23, 25 años en los caminos del Señor. Yo creo que la he escuchado 2, 3 veces, ¿no? O sea, no es así como, ay, todos los días, no, no, no. Y yo he escuchado a gente que tú la oyes, tremendos siervos de Dios, y dicen lo mismo, ¿no? Yo otra vez me sentía: ¿será que yo estoy mal porque no lo escucho casi mucho al Señor? Pero el Señor Él hace lo que quiere hacer, pero es muy, la mayoría es dirigido por su palabra. ¿Qué más? Ahí está la palabra. Estemos atentos, estemos al pendiente, y vamos a ver que vas a escuchar a Dios hablarte por medio de su palabra. Vamos a Isaías, que dijimos que era Isaías 7.
Dice, mensaje para Acaz. Cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, era rey de Judá, Rezín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. A la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia: Aram se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Entonces el Señor dijo a Isaías: toma a tu hijo Sear Jasub y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados que son Rezín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él, diciendo: atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabel. Por esto dice el Señor soberano: esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo, pues Aram no es más fuerte que Damasco su capitán, y Damasco no es más fuerte que Rezín su rey. En cuanto a Israel, dentro de 65 años será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías su rey. Al menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Señal de Manuel dice: más tarde el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje: Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación, hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Entonces Isaías le dijo: escuchen bien ustedes de la familia real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? También tiene que agotar la paciencia de mi Dios. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es una profecía, ¿no?, de Jesús. La Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad, que tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel, pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Luego el Señor hará venir sobre ti, sobre tu nación y sobre tu familia, hechos como nunca hubo desde que Israel se separó de Judá. Pondrá el rey de Asiria en tu contra en ese día. El Señor llamará un silbido al ejército del sur de Egipto y el ejército de Asiria. Ellos te rodearán como un enjambre de moscas o de ovejas. Vendrán en inmensas multitudes y se establecerán en las regiones fértiles y también en los valles desolados, en las cuevas y en los lugares llenos de espinos. En ese día el Señor contratará a una navaja procedente del otro lado del río Éufrates, el rey de Asiria, y la usará para afeitarte por completo, tu tierra, tus cosechas y tu pueblo, o sea, cuello. En ese día un campesino se considerará afortunado si le queda una vaca y 2 ovejas o cabras. Sin embargo, habrá suficiente leche para todos, porque quedarán muy pocos habitantes en la tierra. Comerán yogur y miel hasta saciarse. En aquel día los viñedos lozanos que ahí valen 1000 piezas de plata se convertirán en parcelas llenas de zarzas y espinos. Toda la tierra se convertirá en una gran extensión repleta de zarzas y espinos, en un territorio de cacería lleno de animales salvajes. Nadie irá a las laderas fértiles donde antes crecían los huertos, porque estarán cubiertas de zarzas y espinos. Ahí apacentarán el ganado, las ovejas y las cabras. Esta es la profecía, ¿no? Vemos ahí la profecía de Jesús, lo que estamos mencionando. Isaías, el libro de Isaías fue escrito aproximadamente alrededor de 600 años antes de Jesucristo. O sea, y aquí hay muchas, Isaías tiene muchas profecías dirigidas a lo que es el nacimiento de Jesucristo. Eso es muy, muy interesante. La profecía de cómo el rey hace juicio, ¿no? El rey, Dios hace juicio, ¿no?, contra este pueblo. Pero bueno, ahí se los dejo. Que tengan todos un muy bonito fin de semana. Muy bendecido fin de semana. Como siempre, a congregarnos el domingo si pueden. Ojalá puedan. No, nadie nos condena, ni Dios mismo lo condena, mucho menos yo ni nadie. Pero procuremos, ¿no? Es algo de que nos va a servir, que nos va a ayudar, que nos va a ayudar
no por el hecho simplemente de ir los domingos, sino que es mantener una constante búsqueda de Dios todos los días. Lo que estamos haciendo aquí no nomás es eso, es parte, pero también esté meditando en Dios. Si usted sabe, te venía a escuchar una predicación, y si usted sabe preocuparse, ¿qué es preocuparse? Preocuparse es estar pensando, eso es preocuparse. Entonces también usted ya tiene el hábito de preocuparse, entonces también lo puede cambiar en un hábito de meditar. Meditar es lo contrario de preocuparse, es darle vueltas, pero algo bueno, a su palabra, algún pensamiento, algo que Dios inspira, ¿no? Es lo contrario. Preocuparse nunca se va a hacer más chiquito el problema por preocuparse. Muchas veces lo normal es que se haga más grande, ¿no? No más chiquito. Pero el meditar lo va a bendecir, le va a ayudar, le va a sacar sus pensamientos que trae, la manera de pensar. Es y para meditar, ocupamos leer la palabra, ocupamos ir a escuchar palabra. Muchas veces a la iglesia, un pastor o un predicador, que hay una palabra y se nos queda, créemelo, porque no es el pastor, no es la persona, es la palabra, porque es de Dios, la palabra de Dios, tiene poder. O sea que es muy importante. Bueno, Dios me los bendiga. Nos vemos el lunes, primeramente Dios. Ahí estamos orando por esta muchacha de allá. Estamos orando por cada uno de ustedes, los que se conectan, y por sus familias, amigos, amistades, por todo, es lo mismo. Ok, vamos ahora. Padre, gracias, Señor, te damos por lo que nos has guardado, nos has enseñado que estás con nosotros y nunca nos has dejado, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa fidelidad, y que podamos tener, así como David, Señor, esa pasión y esa conciencia de saber que no queremos hacer nada que no sea tu voluntad, no queremos hacer nada que no sea en tu orden, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser mejores y a estar atentos, Señor, enfocados en ti, en lo que tú quieras, Señor. Ayúdanos a no cometer tantos errores, Señor, como de repente cometemos por a veces por necios, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ayúdanos cada día a ser de bendición, Señor, que más y más personas podamos hablarles, podamos darle un buen ejemplo, Señor. Te lo pedimos, Padre. También te pedimos mucho por esta muchacha, Señor, allá donde están, Noelia, Señor, que tú la bendigas, Señor, que así como las has abierto estas puertas, Señor, les sigas abriendo más puertas y sigas atrayendo gente que también pueda aportar y ayudar a esta obra, Señor, esta obra que sabemos que es tuya, Señor, no es de nadie. Y si tú lo has empezado, tú vas a poner esa gente que ayude, Señor, que siembre. Lo creemos, Padre, que aunque estamos del otro lado del mundo, tú no tienes límites, Señor. Para ti no hay límites, y si no te ha placido que veamos para ese lado, es tu voluntad, es tu propósito y tu plan, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa bendición, ese privilegio, pero también igual bendecir, no tenemos que ir hasta allá, podemos hacerlo aquí los que están a nuestro lado, Señor, a la gente que nos rodea. Te pedimos que podamos ser de bendición para todos, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gracia, te damos la gloria y te damos la honra, y te pedimos que nos bendigas este fin de semana y que nos guardes. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dios me los bendiga, nos vemos el lunes, primeramente Dios, bendiciones.